Vamos a seguir comentando. Bueno, desde Londres quería presentar nuestra próxima pastela, que está dedicada a un artista que prácticamente no salió de su cuarto. Es decir, en estos momentos en los que hablamos de arte feminista, es decir, ayer contesté una entrevista para un medio en la cual me preguntaban si el feminismo recién había aterrizado en el arte. Esto no es así. De hecho, el arte feminista definió el arte posmoderno y de alguna manera, por ejemplo, no podemos ni siquiera pensar en arte gay sin el arte feminista. Me refiero a que lo que el arte feminista hizo fue, y estoy pensando en algunas heroínas del arte feminista como Louise Bourgeois o como Eva Hesse, sin llegar a Judy Chicago, Nancy Spiro y demás, pero digo, lo que hizo ese tipo de arte fue enfrentarse a la cerebralidad masculina del modernismo, representado por Clement Greenberg, Michael Fried, representado por Jackson Pollock, Mark Rothko, Anthony Caro, es decir, todos estos machos de la institución artística que representa de alguna manera MoMA y Tate. Pero el arte feminista de golpe reincorporó las narrativas personales, reincorporó la vida cotidiana, reincorporó la expresión en términos de historia de vida. Y si bien esto no se ve en Edith Killen, lo que sí se ve es una transición. Es decir, y este es, si se quiere, mi interés en la obra de Edith Killen, porque lo poco que se escribió sobre ella, hace poco hubo una muestra muy chiquita en el Mamba, muy interesante. Yo acabo de escribir para su catálogo razonado. Y los otros críticos que escribieron insistían en vincularla con el canon modernista. Si bien a primera vista la obra de ella puede parecer modernista, es mucho más personal, es mucho más femenina. Esto es lo que les quiero presentar. Pero antes que nada, escuchémosle a ella. Y bienvenidos a esta pastela desde el O2 en Greenwich, en Londres, en el verano londinense, como podrán ver. Chao. Bienvenido a la pastela de mi obra. Para ver el arte de Edith Killen, quien, como vieron, tiene 102 años, hay que pasar por varios procesos de desaprendizaje, ya que el ojo del espectador solo se va a poner en foco una vez que éste se atreva a prescindir de las seguridades que los grandes hombres de la vanguardia modernista parecen brindarle cada vez que es expuesto a una imagen paradójicamente ambigua y familiar. De acuerdo a cierto modo de ver pintura, una obra suele ser comprendida por asociación visual directa con las de los grandes maestros del modernismo, sin llegar casi nunca a poner en juego el propio criterio del espectador, definido por el ojo que vincula nuestra carne y nuestra piel con aquello que propone el artista. Este modo de entender a las obras modernistas ha tendido a congelar el trauma que la buena pintura nos puede permitir desentrañar, bajo una pátina de pretendida erudición. La obra de Killen tematiza esto al desanudar las paradojas tanto espaciales como temporales contenidas en la pintura. La crítica, sin embargo, y sin excepción, ha usado al canon de las vanguardias como vara para medir todo logro de este artista, quien, al decir de Rafael Esquirro, merece un lugar entre los grandes. Pero hay algo fosilizante en esto, sobre todo si se tiene en cuenta que Edith Killen es un artista que ha sistemáticamente prescindido del sistema del arte como factor de legitimación, limitándose a absorber de sus maestros lo que consideró necesario, pero nunca a diferencia de otras artistas, como por ejemplo la otra artista centenaria, como Carmen Herrera, por dar solo un ejemplo, acabó adoptando el lenguaje visual de ellos. El desaprendizaje que el espectador de la obra de Killen tiene que llevar a cabo es una asignatura pendiente para la crítica, quien debe dejar de forzar a estas imágenes a que encajen dentro de un patrón preestablecido, definido, por dar el ejemplo de Taberna y Irigoyen, por las improbables influencias de Miró, Pollock, Klee, Delaunay,
Kandinsky, Masson, Bacle-Planas, entre varios otros. Mi primera aproximación a la pintura de Killen fue en su seminal muestra homenaje con motivo del centenario de su nacimiento en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en el 2017, donde la curaduría se hizo eco del criterio que había adoptado Mercedes Casanegra en el texto del catálogo de la muestra de la Galería Rubers del 2007, en el que se ponía énfasis en los aspectos azarosos y musicales. Convengamos que al artista le gusta tocar el piano e incluyó teclitas en algunas de sus composiciones. Esto pareció sellar, al menos para la crítica, su aparente vínculo con el núcleo duro de la vanguardia expresionista de Paul Klee y Vasily Kandinsky, cuya abstracción estuvo directamente asociada con la representación de lo musical. Esto llevó a ser objetualizado incluso mediante la inclusión de unas partituras de Arabesque número 1 de Claude Debussy, que fueron borradas mediante el método de la difuminación del fondo como algo evanescente, que más que un fondo fue tratado como un frente, sobre el que Killen apoyó algunas corcheas y notas que parecieron integrarse en otro tipo de movimiento coexistente con las figuras rayadas multicolores y banderines que proliferan en sus composiciones. Como puede verse, la obra de Killen pone en el centro de la escena la cuestión de cuál es la figura y cuál es el fondo representado. Si bien es cierto que Killen asistió al taller de André Lot en París, así como también a los de Emilio Pettoruti, Bacle-Planas, Vicente Puig y Adolfo Nigro, ella jamás dejó de hacer aquello que creía tenía sentido para su práctica artística. Mi reticencia a recurrir a los grandes hombres de la oficialidad artística para analizar a una mujer reclusiva, independiente y misteriosa cobra sentido si se tiene en cuenta que Killen era, para decirlo en dos palabras, un ser antisocial, con poca predisposición para el networking, o sea, esa labor ad hoc de los artistas preocupados por su reputación. Killen no interactuó con otros artistas ni encontró razones suficientes para asistir a exposiciones de colegas. Tampoco concibió la actividad artística como un diálogo, más o menos institucional con los artistas del presente y del pasado. Si lo suyo es rebeldía, la suya tiene que ver con un acto de repliegue sobre su mundo privado en el que el arte emerge como momento de encuentro vital, con otros modos que en cierto modo pueden ser definidos como femeninos. ¿Qué sucede entonces si nos adentramos en el universo de una mujer reticente a salir de casa y a interactuar en la esfera pública? ¿Podemos analizar su arte por lo que es y no por las instituciones y hombres que supuestamente la deberían validar? Killen produce sus obras apoyando la tela o el cartón. Algunas veces en una mesa, otras en una mesa ratona, en el piso de un cuarto de su casa, al que durante décadas se recluyó para pintar en solitario, ajena al mundo. Los papelitos y figuras geométricas que colocados sobre la superficie a modo de collage podrían, en teoría, ser percibidos como figuras frente a un fondo, no comparten el mismo espacio, lo que pone en evidencia un desdoblamiento de dimensiones, la del fondo y la del collage. Un collage que está armado con papelitos recortados por ella misma, sin asistentes. Pero su aproximación al collage no es la del dadaísmo, ni siquiera la del neodadaísmo, en tanto no hace uso del ready-made, al menos a primera vista. Digo a primera vista porque, como dijera Robert Rauschenberg, con la aprobación del mismísimo Marcel Duchamp, todo artista trabaja con colores comprados comercialmente que son vertidos sobre la tela, ya como ready-mades. Pero la cuestión del ready-made no parece preocupar a Killen. Lo que sí parece preocuparla es la aparente contradicción entre el collage del frente y una imagen nebulosa del fondo que está pintada con borrones hechos con esponjas manchadas de pintura o con hilos de pigmentos reminiscentes del drip painting de Jackson Pollock. A pesar del limitado tamaño de sus cuadros, sus pinturas comparten con el norteamericano esa sensación de unicidad evanescente de algo que está suspendido en el espacio de un cuadro y que ya no se presenta como una ventana, a un modo organizado a partir de un sistema de perspectivas, sino que parece un agujero hacia otra dimensión en la que, lejos de clarificaciones, lo que proliferan son las paradojas en las que coexisten el miedo y el juego.
Sin embargo, estas profundidades, tanto literales como metafóricas, se dan de frente contra cierto espíritu festivo y hasta pueril, connotado por los papelitos multicolores y a veces rayados, que el artista apoya sobre la superficie que separa lo evanescente de las nebulosidades profundas, de los superficiales cotillones, de banderines y niñerías. En esta contradicción es en donde la llave del secreto del misterio de Killen parece radicar. Es como si un vidrio nos separara de ese universo oscuro, profundo y nebuloso, y no nos quedara más que decorar ese vidrio con banderines, cosas de niños y banalidades, que al ser observada con atención, adoptan la forma de flechas que apuntan hacia los márgenes como si nos invitaran a desviar nuestra atención hacia lo invisible. Pero esto de apoyar las figuritas en una membrana invisible que separa el acá de las profundidades del allá, de las evanescencias, exige que la pintura sea hecha en la posición horizontal. No puede dejar de advertirse lo femenino de colocar al objeto que se toca en posición horizontal, algo reminiscente de las Venus de Tiziano, recostadas a modo de espejamiento del paisaje, en tanto femenina madre tierra. Al trabajar sobre la obra de manera horizontal y girando en torno de ella, Killen transforma en un sinsentido el abajo y el arriba, la derecha y la izquierda, en tanto coordenadas que los artistas han dado al espectador por ubicarse en el espacio, desde el Renacimiento. Es más, deshaciéndose de las coordenadas de ubicación, lo que Killen coloca sobre la superficie de la tela es una cuestión de gusto, entendiendo a este como la ponderación de un elemento sobre otro, pero no mucho más que eso. Es tal vez esto lo que impulsó a Mercedes Casanegra a insistir en el azar como método organizativo. Sin embargo, más que azar, lo que hay en Killen es un rechazo por lo constructivo, para enmarcar tanto a partir de los confines del marco físico del cartón como del delineado de un marco interno, un también doble espacio que connota una doble temporalidad. A pesar de su énfasis en los dobles marcos, que son por un lado el límite físico de la tela o del cartón y por el otro ese borde producido por el artista dentro de los confines físicos del soporte. Las contradictorias imágenes, al mismo tiempo nebulosas y abstractas, evanescentes desde adentro, es decir, desde el fondo, y con una superficie sobre las que se pegan papelitos y banderines, desde afuera, son artefactos para ser mirados y, como sabemos, el acto de mirar ocurre solo en el tiempo. Así como la pintura como objeto busca implícitamente trascender al tiempo, pintar como mirar ocurren en una performance que tiene lugar en un lapso limitado de tiempo. Pero Killen parece preocuparse por ese otro tipo de temporalidad, que es la del espacio que se forma a partir del material. Cuando borronea el fondo para luego definir el límite entre nosotros y lo borroneado, el artista está estableciendo un límite para la evanescencia del fondo y al hacer esto está excepcionalmente subvirtiendo los modos tradicionales de relacionamiento entre la figura y el fondo. Y es esto lo que hace a este artista un artista muy especial. Acostumbrados a ser confrontados con imágenes en las que la figura es la razón de ser de la pintura, Killen transforma el fondo y la interrupción del mismo en la razón de ser de sus pinturas. Esta subversión del fondo sobre la figura permite entender la elección de banderines o redondelitos como formaciones que funcionan indexicalmente, o sea, como dedos índices o flechas triangulares que señalan hacia los confines de la pintura. Por supuesto, hay algunas excepciones a lo antedicho. Frente a la proliferación de escenas carentes de gravedad o de sentido de abajo y arriba o de derecha a izquierda, como tenemos L028 sin título del 2004, donde las hilos parecen pender y reconocer algún tipo de gravedad que en prácticamente la totalidad del resto de la pintura es negada. Frente a las escenas en donde hilos parecen haber sido apoyados sobre la superficie de la pintura mientras ésta estuvo en posición horizontal, existen algunas otras en donde ese espacio que divide al espectador del fondo nebuloso es saturado de pintura, alcanzando en, por ejemplo, Sin título 2013, lo caligráfico, que esta vez de manera justificada nos obliga a medirla con uno de los prohombres del modernismo, al recordarnos al automatismo de Joan Miró. La evanescencia del fondo, lograda a partir del borrado,
posiblemente con esponjas o con trapos manchados de pintura, tiene como contrapartida en su cuerpo de obra aquellas obras en las que de un fondo negro emerge una madeja de hilos, que a primera vista recuerdan a Pollock, pero si se tienen en cuenta las condiciones de aislamiento físico y psicológico de este artista, mujer, deberían simbolizar una suerte de hilo de Ariadna que utiliza para recorrer los laberínticos caminos que la alejan del Minotauro y la acercan a su héroe, quien quiera que sea. Un apartado especial debe darse al uso del color, ya que Edith Killen usa el color de manera estratégica, para llamar la atención a la relación entre el frente y el fondo. Esta relación entre opuestos es un tipo de alteridad que puede verse incluso en el uso del blanco y el negro, como es el caso de T019 línea X 2001, donde el hilo comienza vinculado a la parte negra de un cuadradito blanco y negro para pasar a la parte negra de un mini banderín que luego se conecta con la parte blanca de un pequeño rectángulo blanco y negro y así sigue durante los siguientes dos cuadrados, continuando vinculando el hilo con la tela. En este sentido, las obras de Edith Killen son eminentemente modernistas, ya que no necesitan incluir al espectador, ya que existen por sí solas. Como una escultura de Anthony Caro, cada parte está vinculada con otra parte por un juego de intencionalidades y razonamientos, lo que nos invita al menos a poner en duda la tesis del azar musical de Mercedes Casanegra. Este tipo de juego de contraste se puede ver en sus obras oscuras, como por ejemplo Sin título del 2001 y 2002, donde los cuadraditos celestes son contrapuestos no contra la oscuridad del fondo negro que sostiene la nube madeja, sino que aparecen adheridos a algún otro papelito o asociado con las partes más blancas de la madeja, sobre la que parecen flotar a modo de evitar romper el efecto de los dos niveles diferenciados de espacio y tiempo. La obra de Killen, según lo antedicho, es modernista, en tanto reclama estatus de unicidad y prescinde del espectador para existir. En tanto objetos en el mundo, son artefactos hechos para ser mirados, pero que no necesitan incluir al espectador para convertirse en arte. Al mirar, el espectador se enfrenta a una cancelación del sentido direccional. No hay arriba ni abajo, no hay derecha ni izquierda, ni hay figuras que guíen al espectador en la tarea de cómo mirar. La direccionalidad y sentido serán dadas como acciones del gusto a ser definidas, solamente al momento de la firma autoral o de la colgada. Ese será el momento en el que el gusto del artista cancelará el automatismo del azar. Asimismo, la superficie de la pintura es para Killen una membrana transparente que diferencia dos mundos. Un más allá nebuloso en el que el artista pinta borrando y tachando, desafiando siglos de historia de arte en los que la pintura partió del dibujo de las figuras, que luego eran coloreadas y bañadas en luces y sombras, estableciendo un vínculo sagrado entre el ojo, la mano y la mente del artista. En la rotura de esa trinidad, ojo, mano, mente, reside la clave de estas pinturas, ya que de este lado de la membrana, el artista apoyará papelitos con un criterio de alteridad cromática intencional y racional que confirman el carácter modernista de estas obras, mientras al mismo tiempo, en tanto juego, lo niegan. Sus banderines y flechitas apuntan hacia afuera del plano pictórico como lo hacían los deditos de los regordetes ángeles en las pinturas devocionales renacentistas y barrocas. Sin embargo, al no haber abajo y arriba, estas flechas no apuntan al cielo sino hacia lo que está físicamente afuera del cuadrado. No hay certezas ni cielos en la obra de Killen. Todo parece volver a la pintura, aun cuando nos estén indicando un camino de salida. Estas son las contradicciones de un artista para quien lo único que parece importar es la contradicción en la pintura. Es por eso que me pareció interesante plantear, así de entrada, en una discusión más abarcativa del arte feminista, este aporte de este artista que, como el resto de las artistas feministas, por lo menos de la primera generación, hace obras de tamaño relativamente pequeño, usando materiales que generalmente no son considerados como materiales de la alta pintura. Es decir, ella, con la incorporación de estos papelitos, rompe con el canon de la alta pintura de adscribirse a la pintura. Y si bien Killen se diferencia de las artistas feministas porque
no hay una incorporación de la narrativa, ni tampoco el cuerpo aparece tematizado como figura. Yo lo que diría es que hay en la constante centralización y en esta obsesión de Killen por generar ese espacio nebuloso, esa suerte de nube, de nido, de cavidad central, en donde Killen entra ya no como el resto de las feministas criticando, por ejemplo, en Estados Unidos, al minimalismo, al modernismo del minimalismo, sino que la crítica de Killen yo no diría que es una crítica formalista, no es una crítica deliberada, sino que es como que se coloca al costado de las vanguardias y al costado de lo que sería el expresionismo abstracto para brindar un tipo de obra mucho más azarosa, mucho más lúdica, en donde que casi se transforma en una suerte como de juego de mesa en solitario, ¿no? Que ella juega en soledad sin necesidad de transformar esto en un manifiesto o en un tipo de hipótesis a ser impuesta en el espacio público. Es por esto que a mí me parece que la obra de Killen es un poco de aire fresco en estos debates sobre el arte feminista. Es decir, a mí me interesa, en el futuro quiero discutir la muestra de Andrea Giunta y otra curadora, Radical Women, porque es un excelente archivo de lo que fue el arte femenino y feminista durante los últimos 30, 40 años y por eso un modo de establecer esa discusión, ya no necesariamente desde la cuestión de la performance, la acción directa y el modo del convencimiento directo de un argumento que por supuesto es válido y que en su momento exploraremos. En Edith Killen hay una suerte de comentario o de flirteo con aquello que aquel que no sepa bien cómo aproximar esta obra puede confundir como influido por los grandes hombres. De hecho, no lo es. Nos vemos en la próxima. Chao.